Ocurre porque les cae el denominador. Lo que les cayó fue el capital. Entonces se disparan los números de apalancamiento, pero es justamente porque estaban tan expuestos a este shock macroeconómico que les destruyó el capital y en consecuencia el coeficiente de apalancamiento se desplomó. Una manera de ver eso es esto. Esto es lo que tiene en logaritmo para que uno pueda comparar ciertas cosas. Pero la línea azul son esencialmente los activos de los bancos americanos. Estos son de los bancos, de los broker-dealers, de los bancos americanos. Y la línea roja es el capital de los bancos. Son otras escalas, ¿no? Obviamente capital es más o menos 30 veces más chico que, ese es parte del problema, 25 veces más chico que la línea azul, pero están en otra escala. Pero el punto que estoy haciendo es que el enorme spike de leverage que se ve en los bancos americanos ocurre ahí al final, al interior de la crisis, y ustedes ven lo que pasa es porque cae la línea roja. Entonces, la razón es que se dispara, pero se dispara porque se les cayó el capital. ¿Y por qué se les cayó el capital? Es porque estaban expuestos a este shock enorme agregado. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Y pongo comillas porque apalancamiento no es un problema en el contexto que estábamos, dado el portfolio que tenían. Pero ¿cuál es el problema que creo que deberíamos estar tratando de solucionar en el futuro? Para mí el verdadero problema, de nuevo, es el hecho de que es el tipo de activos que tenían los bancos y la interacción con el sistema macroeconómico. Los bancos de inversión tenían de todo, pero los bancos, incluso los bancos comerciales, tenían muchos activos, lo que se llaman los AAA tranches de los MBS, CDOs y todos estos activos estructurados. ¿Cuál era la receta? La receta era la siguiente, por razones que creo expliqué en la charla del año pasado. El mundo quería activos AAA, necesitaba activos AAA, y Estados Unidos, y les gustaban los activos AAA de Estados Unidos en particular, pero Estados Unidos produjo todos los AAA que podía y no, le faltaba, no tenía cómo producir más activos AAA. Entonces, uno tiene que buscar algo que colateralizar para poder producir un activo, ¿no? Y lo que apareció ahí fueron los subprime. Habían todos estos tipos que potencialmente tenían algo de ingreso, que podían pedir prestado, que todavía tenían la capacidad para generar activos financieros, porque un préstamo, la contrapartida de un préstamo es un activo financiero. Me corrí el micrófono. La contrapartida de un préstamo es un activo financiero. El problema que había en ese momento, eso sí, es que los activos financieros que el resto del mundo quería, que eran AAA, no era lo que correspondía a los subprime. Los subprime no eran AAA. Por eso se necesitó el sistema financiero. El sistema financiero encontró una receta casi mágica para transformar estos activos que no eran AAA, los préstamos subprime, en activos AAA. Pero la verdad es que no es mágica, es bastante razonable la receta. Lo que hace la receta es bien simple. La receta es junta un montón de cosas que tienen menos rating que AAA. En el proceso de juntar muchas de estas cosas ya el riesgo disminuye mucho porque la ley de los grandes números, ¿no? Hay un shock en este lado, pero se cancela con un shock en esta otra región, etc. Eso ya disminuye mucho el riesgo. O sea, ya le subimos un poco el rating a todo ese paquete simplemente por haberlos sumado, haberlos promediado. Y segundo, se les pone un colchoncito abajo, porque lo que hace, ¿no es cierto?, uno saca un AAA, un tranche AAA, que se lo vende el resto a todo el mundo que lo quiera, y le deja un colchoncito abajo que es la parte más riesgosa, y esa la toman los hedge funds, y algunos bancos de inversión se quedaron trancados con eso, etc. Pero así uno genera el activo AAA. Mucho se ha criticado las agencias, los credit rating agencies, ¿no es cierto?, de que están esencialmente metidos en un negocio con esta gente, etc. Y algo de eso indudablemente debe haber. Pero el punto que quiero hacer acá es que aunque las rating agencies se hubieran portado bien, hubieran hecho exactamente lo correcto, igual hubiéramos tenido una crisis de magnitud mayor. Y la razón es la siguiente. Cuando un banco tiene un bono de un nombre, un bono de una compañía, y tiene muchos bonos de distintas compañías, ¿no es cierto?, el riesgo es mucho menor. El riesgo está asociado más a lo que le pasa a esa compañía, etc. Cuando el riesgo viene, cuando los activos que tiene son producto de este proceso de estructuración del colchoncito y de sacar de cosas malas algo mejor, entonces está muy expuesto a shocks macroeconómicos. Por la siguiente razón. Para un punto un poco técnico, pero es lo siguiente. Si yo quiero, suponga, el rating de las compañías de rating no quiere decir que, lo único que dice es cuál es la probabilidad que que ese instrumento financiero que ha sido verificado haga un default. Y para AAA creo que la probabilidad tiene que ser, ustedes lo saben mejor que yo, 0.005 o algo así. O sea, ¿no es cierto que la probabilidad de un default es 0.005? Este número puede estar equivocado, pero es irrelevante para mi ejemplo. Cuando uno tiene un activo individual que es de 0.005, bueno, eso puede pasar en cualquier momento y hay una probabilidad muy baja de que ocurra.
Cuando uno tiene un tranche AAA de un CDO o algo así, entonces para tener esa misma probabilidad de default, uno puede mostrar que el default solo va a ocurrir cuando hay un shock macro. Es por la razón, porque lo que uno tiene es, promedió un montón de cosas y le puso un colchoncito abajo. Luego, los shocks idiosincráticos se cancelan y quedan todos, y si son un poquito más grandes o una recesión normal, queda todo en el colchoncito de abajo. No pasa a la parte AAA. La única manera como esa parte AAA, si el rating fue bien hecho, es afectado, es si el shock macro es grande. Es decir, las agencias de rating no le dicen a uno cuándo va a ocurrir el default. Le dicen cuál es la probabilidad de que ocurra, pero no le dicen cuándo. Y para nosotros los macroeconomistas, y para el sistema como un todo, el cuándo es extremadamente importante. No es lo mismo que, ¿no es cierto?, que un instrumento haga default cuando los mercados están líquidos y no hay ningún problema, que lo ocurra cuando los mercados están desapareciendo, cuando hay un ambiente de pánico. Y entonces la correlación entre el momento donde ocurría el default en este tipo de activos y el ciclo económico era muy, muy, muy peligrosa. Y una manera de ver esto es un ejemplo, una cosa que ilustra esto, es en promedio el downgrade que se le hizo a estos activos financieros durante el periodo fue como de 5 o 6 noches. O sea, de AAA pasaron a C o algo así. Es un enorme cambio, tiene un efecto enorme en quién puede mantener esos activos, etc. En comparación, en el año 2001, donde también hubo un problema enorme porque reventó la burbuja del Nasdaq, ¿no es cierto? Y hubo un montón de bonos corporativos que hicieron default. La caída promedio, el downgrade promedio fue de 1.8 noches. Es decir, los activos que eran AAA pasaron a ser A. Ese es un shock de otro orden de magnitud para el balance de un banco, ¿no? Es un shock de otro orden de magnitud. Y este fue el problema. Fue esa combinación. No es el apalancamiento solo, es esa combinación en particular. Y el último punto es una respuesta inadecuada de política económica. Las crisis se desenvuelven rápido, pero casi siempre hay una ventana de oportunidad. Y eso es algo que los modelos no tienen. Los modelos generalmente cuando hacen modelo de crisis es normal y de repente, pum, una crisis, después crisis, tragedia y después todo desaparece. No, las crisis se demoran un tiempo, empiezan a pasar las cosas rápidas, pero hay muchas decisiones que se toman al interior de una crisis. Y desde mi punto de vista, ahí hay una falla en el enfoque de discusión de políticas macroeconómicas. Gran parte del enfoque de políticas anticrisis, se refiere a lo que dije anteriormente, está de medidas precautorias. O sea, la discusión de política económica hoy en día es, bueno, tuvimos problemas de regulación, hay que regularlo un poco más, tuvimos problemas de apalancamiento, pongámosle un techo más claro, tuvimos problemas de política monetaria expansiva, ahora, bueno, a lo mejor tenemos que poner criterios de burbuja en el mercado financiero, en la política monetaria. Son todas cosas de antes de. Para mí, esa no es la parte más importante de una crisis. Tenemos en países emergentes, ni siquiera en Chile hoy en día, pero en países emergentes como Chile lo era antes, esa era la esencia de la política macroeconómica que era importante. Los errores eran como básicos. En el caso de una economía de mercado financiero desarrollado, ese no es el problema central. Para mí, la parte más importante no de evitar una recesión, de evitar que una recesión se transforme en una catástrofe. Esto fue una catástrofe. De evitar que una cosa se transforme en una catástrofe tiene mucho más que ver con lo que hacemos al comienzo de una crisis, no con lo que hacemos 3 años antes, ¿no? Para mí esa es la fase crítica y por desgracia yo estaba preparando, digo algo de esto, esta es mi introducción al paper de Jackson Hole, la segunda parte que no la voy a dar acá, el paper de Jackson Hole es donde doy la solución, lo que creo es la solución a este problema, pero es una cosa más normativa, como dijo Aldo, así que no me voy a meter en eso ahora. Pero justo cuando estaba preparando este paper se murió Michael Jackson, y se murió Michael Jackson y entonces, bueno, era inevitable escuchar todas las posibles razones por las cuales se había muerto Michael Jackson. Y las iniciales eran un paro cardíaco. Entonces salieron un montón de gurús de medicina a explicar cómo pasa un paro cardíaco. Y yo tenía esto como el background así, y me di cuenta que era extremadamente relevante para lo que lo estaba tratando de decir. Para mí una crisis moderna, un sistema moderno, es muy parecida a un paro cardíaco. Es muy parecido a un paro cardíaco por muchas razones, pero en particular, y eso es lo que me hizo escuchar la historia de Michael Jackson en ese momento, es porque, ¿no es cierto?, todos sabemos, es el equivalente al análisis convencional, todos sabemos que para tener un corazón mejor hay que preocuparse del colesterol, hacer un poco más de ejercicio, eso todos lo entendemos. O sea, no hay necesidad de hacer otra conferencia en Bruselas, creo yo, para explicar la misma lecera. Pero en fin, todos entendemos esa parte, pero hay que repetir, porque no somos brutos, ¿no es cierto?, y nos cuesta entender que nos hace mal. Igual el guayú aquí era fabuloso ayer, digamos, pero ¿no es cierto?, pero hay que repetirlo, eso es importante, pero es una repetición.
Pero la verdad es que gran parte de la gente que muere de paros cardíacos